Hola, el día de hoy quiero resolver un segundo ejemplo sobre una aplicación del teorema trabajo-energía cinética. Y para eso he seleccionado este problema que viene en el libro de Resnick, en el volumen 1. El problema lo que dice es lo siguiente. Se nos da un bloque de 263 gramos, esa es su masa, vamos a sacar el dato de una vez. 263 gramos, o lo que es lo mismo 0.263 kilogramos, que se deja caer sobre un resorte vertical que tiene una constante K de 2.52 newton sobre centímetros, es decir, 252 newton sobre metros. Y el bloque se pega al resorte, y el resorte entonces se comprime una cierta cantidad, que en este caso se nos dice que es 11.8 centímetros, es decir, 0.118 metros. Y eso sucede, esa es la compresión máxima, hasta que se detiene y viene de regreso hacia arriba el movimiento nuevamente. Entonces se nos dice, mientras el resorte se está comprimiendo, ¿cuánto trabajo efectúan A, la fuerza de la gravedad? O sea, el trabajo realizado por la gravedad. B, el trabajo realizado por el resorte. Y C, ¿cuál es la velocidad del bloque inmediatamente antes de que alcanzara el resorte? Veamos aquí. La masa se deja caer, viene con una cierta velocidad, y justo antes de que toque al resorte se nos pide la velocidad en ese punto. Entiéndase que la masa ahora se pega al resorte y comienza a comprimirse hasta que se detiene. Voy a llamarle a esta velocidad en este punto la velocidad inicial, porque el análisis nos interesa justamente a partir del momento en el que la masa se pega al resorte. La velocidad final va a ser cuando el resorte se comprima completamente a su compresión máxima de 11.8 centímetros, que se detiene momentáneamente. Ahí tendremos una velocidad final de 0. Y luego se nos dice, si esta velocidad inicial se duplica, la velocidad cuando se pega aquí al resorte, ¿cuál es la compresión máxima del resorte? O sea que en la parte D, lo que se nos dice, si ahora nuestra velocidad inicial, le voy a llamar prima, es igual a 2 veces la velocidad inicial que obtengamos en esta parte C, ¿cuál es la compresión máxima, el X máximo del resorte? Eso es lo que se nos está pidiendo. Bien, vamos a resolver este problema. Es un problema interesante por los cálculos que tenemos que hacer, las consideraciones que hay que hacer, y que vamos a ver que vamos a aplicar el teorema trabajo-energía para poderlo resolver. Bien, vamos a la primera parte. En la parte A se nos pide el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad cuando se da el proceso de compresión. Cuando la masa se ha pegado al resorte, la fuerza que actúa debido a la gravedad es la fuerza peso. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad en el proceso de compresión va a estar dado como el peso de la masa que está pegada al resorte por la compresión que se genera en el resorte, o sea, de esta manera. Entonces, esos datos los tenemos porque tenemos la masa, la gravedad es una constante y sabemos la compresión, entonces podemos calcular el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad. Va a ser 0.263 por 9.8 por la compresión, que es 0.118. Lo que nos dé ahí, todo está en unidades del sistema internacional, entonces lo que nos dé ahí viene dado en newton, entonces 0.263 por 9.8 y eso multiplicado por 0.118. Y eso nos da 0.304
Es decir, que aquí tenemos 0.304 newton. O lo que es lo mismo, si lo queremos expresar, 304, estoy hablando de trabajo, esto es en joules. O lo que es lo mismo, 304 milijoules, como lo quiera expresar. Vamos a dejarlo así. Tenemos entonces ya el trabajo realizado por la gravedad. Bien, vamos a calcular la parte B. Ahora se nos pide el trabajo realizado por el resorte. A medida que el resorte se comprime, en el resorte aparece una fuerza de restitución dirigida hacia arriba, que va en sentido contrario al movimiento que es hacia abajo. O sea que el trabajo realizado será un trabajo negativo, por tanto. Y ese trabajo realizado por el resorte está dado como 1/2 de K por X al cuadrado. Tenemos todos los datos, lo podemos calcular. Entonces ese trabajo del resorte, que es negativo, porque la fuerza actúa en sentido opuesto al desplazamiento, está dado como 1/2 de la constante, que es 252, por la X, que la tenemos, que es 0.118 al cuadrado. Por tanto, el trabajo realizado por el resorte, que ya dije que es negativo, va a venir dado por, entonces, 0.118 elevado al cuadrado, eso por 252, y eso por 1/2, y eso nos da 1.75. Es decir, que tenemos aquí un trabajo de menos 1.75 joules. Ese es el trabajo realizado por el resorte. Tenemos entonces contestada la parte A y la parte B. Trabajo realizado por la gravedad. La fuerza de la gravedad es hacia abajo, el desplazamiento es hacia abajo, es un trabajo positivo, 304 milijoules. El trabajo realizado por el resorte, la fuerza de restitución del resorte va hacia arriba, el desplazamiento va hacia abajo, es un trabajo negativo, menos 1.75 joules. Bien, ahí tenemos esos dos datos que nos van a ser necesarios, los voy a copiar aquí. Entonces el trabajo realizado por la gravedad, 0.304 joules, el trabajo realizado por el resorte, menos 1.75 joules. Bien, tenemos eso. Voy a borrar aquí esta parte para hacer el análisis de la parte C del problema. Bien, en la parte C del problema, lo que se nos dice es lo siguiente. Se nos pide calcular la velocidad del bloque inmediatamente antes de que alcanzara el resorte. O sea, justo cuando el bloque se deja caer y se pega al resorte, justo al pegarse. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación del teorema trabajo-energía cinética. El teorema nos dice que el trabajo neto realizado sobre un objeto es igual al cambio en la energía cinética de ese objeto. Es decir, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuál es el trabajo neto realizado aquí? El trabajo neto es la suma de esto. El trabajo es un escalar, entonces se suma algebraicamente. Por tanto, el trabajo neto realizado va a ser igual a 0.304, que es el trabajo positivo realizado por la gravedad, menos 1.75, que es el trabajo negativo realizado por el resorte. O sea que tenemos que el trabajo neto va a estar dado como por menos 1.446. Entonces el trabajo neto es menos 1.446 joules. Ese es el trabajo neto realizado en este proceso. Pero ese trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. Ahora, la energía cinética final es cero, porque momentáneamente, a medida que el resorte llega a su compresión máxima, se llega al reposo. Entonces, el trabajo neto realizado va a ser igual a esta cantidad que es cero, entonces me queda a menos la energía cinética inicial.
Por tanto, el trabajo neto, que es menos 1.446, es igual a menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Fíjate cómo aplicando el teorema trabajo-energía cinética podemos ahora calcular la velocidad inicial porque tenemos todos los demás datos. El menos lo podemos cancelar y la velocidad inicial va a quedar dada entonces como la raíz cuadrada de 2 veces por 2 veces 1.446, este 2 viene acá, entre la masa es 0.263. Hacemos ese cálculo que está ahí, entonces multiplicamos 1.446 por 2, eso lo dividimos entre 0.263, a eso le sacamos raíz, y eso nos da 3.32 metros por segundo. Por tanto, la velocidad inicial de la masa justo antes de pegarse al resorte es 3.32 metros por segundo. Hemos resuelto la parte C de ese problema mediante una aplicación del teorema trabajo-energía cinética. Bien, tenemos eso entonces. Vamos ya a resolver la parte D de este problema. En la parte D se nos dice que esta velocidad inicial del bloque se duplica. ¿Cuál es la compresión máxima del resorte? Entonces ahora tenemos que nuestra velocidad inicial, le llamé VI' para distinguirlo del primer caso, es el doble de lo que tenemos aquí. Entonces la velocidad inicial será 6.64 metros por segundo. Bien, ese valor lo vamos a utilizar. Entonces voy a borrar acá la parte C, ya la tenemos resuelta y vamos a la última parte. La velocidad inicial prima es 2 veces la velocidad inicial. La velocidad inicial nos dio 3.32. Entonces esto da 6.64 metros por segundo. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hallar eso? Nuevamente vamos a hacer uso del teorema trabajo-energía cinética. Ya dijimos nosotros que el trabajo neto realizado en ese proceso va a ser igual al trabajo positivo realizado por la gravedad menos el trabajo realizado por el resorte, porque este es positivo, este es negativo. Entonces lo que tenemos es la resta. Ahora, ¿cuál es el trabajo neto realizado ahí? Bien, el trabajo realizado por la gravedad va a ser igual a la masa por la gravedad, o sea, el peso por el X máximo. Ese es el trabajo realizado por la gravedad. En este caso, justamente este es el valor que queremos calcular. Y el trabajo realizado por el resorte va a ser igual a 1/2 de K por esa X máxima al cuadrado. Eso es lo que vamos a tener. Pero el trabajo neto va a ser igual al cambio en la energía cinética. Entonces, nosotros podemos calcular la energía, el cambio en la energía cinética. ¿Por qué? Porque la compresión máxima, la velocidad final es 0, conozco la velocidad inicial, entonces yo conozco la energía cinética inicial. Entonces, la energía cinética inicial, aquí voy a emplear la S para no confundirla con la K, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial, vamos a llamarle prima esto, la velocidad inicial prima al cuadrado. Pero ese cálculo nosotros lo tenemos. Entonces, o lo podemos hacer porque tenemos los datos. Es 1/2 de la masa, que es 0.263, por esta velocidad inicial que tenemos aquí, 6.64 al cuadrado. Por tanto, la energía cinética inicial prima nos va a dar, vamos a hacer ese cálculo, 6.64 al cuadrado, eso por 0.263 y eso por 0.5. Y eso nos da
5.797, 5.8 joules. Esa es la energía cinética inicial una vez que la velocidad se duplicó. Ahora bien, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, pero la energía cinética final es cero. Entonces, el trabajo va a ser igual a menos la energía cinética inicial prima. O sea que el trabajo neto que nosotros tenemos aquí va a ser igual a menos 5.8 joules. Ese es el trabajo neto. Pero tenemos ya quién es el trabajo neto realizado, que es menos 5.8 joules, y eso va a ser igual a el trabajo realizado por la gravedad menos el trabajo realizado por el resorte. Bien, voy a borrar ahí, a limpiar un poco ya para terminar de resolver este problema. Ya tenemos este dato del trabajo neto, el trabajo de la gravedad lo podemos calcular, tenemos la masa de la gravedad, esta es la incógnita que andamos buscando, el trabajo de resorte lo podemos calcular, tenemos un medio, tenemos K y esta es la incógnita. Con esos datos resuelvo ahora, terminamos el problema. Bien, entonces ya sabemos que el trabajo neto es menos la energía cinética inicial, o sea, menos 5.8 joules. Bien, y que ese trabajo neto es el trabajo realizado por la gravedad menos el trabajo realizado por el resorte. Por tanto, sustituyendo todo, podemos decir que menos 5.8, que es el trabajo neto, es igual al trabajo realizado por la gravedad, mg por x máximo, menos un medio de k por x máximo al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Y tenemos una ecuación cuadrática que podemos resolver. Vamos a ver, este término lo voy a pasar acá positivo. Entonces me queda un medio de la constante. La constante vale 252 por x al cuadrado. Voy a obviar poner el máximo acá para no poner tantas letras. Este pasa positivo, este pasa negativo, entonces menos la masa, que es 0.263 por la gravedad, que es 9.8, eso por x, y este está negativo de este lado, menos 5, vamos a ponerlo bien, menos 5.8, y eso igual a 0. Por tanto, si nosotros hacemos esos cálculos que está ahí, lo que tenemos entonces, el primero es fácil, es 126x cuadrado, tenemos eso, menos 0.263 por 9.8, eso da 2.58, entonces menos 2.58x menos 5.8 y eso igual a 0. Bien, tenemos eso y entonces podemos hallar a x, porque x lo vamos a hallar como menos b, o sea 2.58 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 2.58 elevado al cuadrado, eso da 6.66, estoy aproximando, 6.66, menos 4a por c, entonces tenemos menos, con ese menos de la c da más, entonces 4 por 5.8, que es c, y eso por 126, y eso da 2923, entonces aquí tenemos más, 2923, y eso dividido entre 2a, o sea, entre 252. Eso es lo que tenemos. Y finalmente, entonces, lo que vamos a hacer ahí es sumar 2923 más 6.66. A eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Eso da 54.1. Entonces tenemos aquí que x va a ser igual a 2.58 más menos 54.1 entre 252. No tiene sentido que yo use el signo menos porque me daría
negativo la compresión, eso no tiene sentido, entonces vamos a usar el signo positivo. Entonces 2.58 más 54.1, y lo que da y lo dividimos entre 252, y eso da aproximadamente 0.225. Entonces x es igual a 0.225 metros, o lo que es lo mismo, x es igual a 22.5 centímetros. Y ahí tenemos la compresión máxima que experimentará el resorte si la velocidad de la masa se duplica. Hemos resuelto entonces este problema, un problema que, reitero, es seleccionado del libro de Resnick, del volumen 1, del capítulo donde trata el tema de trabajo y energía. Ahí viene una sección dedicada al teorema trabajo-energía cinética. Fíjate cómo ha sido importante la aplicación de ese teorema para poder resolver este problema. Espero pues que la explicación que te he dado aquí haya quedado clara. Si te ha gustado el video, por tanto, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismat. Y si ya te has suscrito pero no has activado la campana de actualizaciones, te invito a que lo hagas para que así puedas recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video.